Vamos entonces a tomar las escrituras. Sé que algunos están ya en sus trabajos y no lo pueden hacer, pero sus corazones están muy dispuestos a oír y a ser hacedores de la palabra. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4, vamos a leer desde el verso 8, bueno, unos versículos de esta historia nos vamos hoy a centrar. Vamos a ver si alcanzamos varias, pero al menos iniciamos con la historia de Eliseo y la tsunamita, con un tema especial, y el tema que el Señor me ha regalado para esta mañana es: no te resignes en tu condición precaria, no te resignes en tu condición precaria, hay esperanza porque Dios es fiel. Amén. No te resignes en tu condición precaria. Amén. Así que entonces vamos a leer unos versículos. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Nos vamos a saltar algunos versos, pero luego volvemos. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 4, el verso 8, en el nombre de Jesús. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Vamos entonces a avanzar y vamos a mirar el verso 27 al 28. Dice así: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Gloria al nombre de Jesús. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. No te resignes en tu condición precaria. Bueno, entonces vamos a mirar y a detallar esta hermosa historia. Déjenme decirle que quiero que miremos algunas frases que han inquietado mi corazón. Y es que esta mujer, la Biblia menciona que es una mujer importante. Algunos estudiosos dicen que las mujeres de Sunén, muy hermosas, pero aparte de ser mujeres hermosas, también eran mujeres inteligentes, justas, prudentes. Así que tenían unas cualidades que se reflejaban en ellas. De hecho, ustedes pueden recordar que se le trajo una mujer joven, tsunamita, al rey David cuando ya estaba muy anciano, para que lo calentase, o para que al menos el trabajo que ella hacía era acobijarlo, darle calor, estar cerca de él, ya que nunca la conoció. Pero ¿por qué traigo esto? Porque se dice, según los estudiosos, que aquellas mujeres eran muy hermosas. Pero yo quiero que miremos que esta mujer, el Señor le había dado algo especial, y no era solamente su belleza, sino también la sabiduría. Y a más de esa sabiduría, tenía también ese don de servicio en medio de su condición. Así que qué bueno es que miremos cómo ella se dispone a servir. Ella veía cómo el varón de Dios, el profeta, la Biblia menciona del profeta Eliseo, pasaba por su casa. Ustedes saben muy bien que los hombres de Dios llevan el mensaje. Así que se está haciendo la obra que Dios ha encomendado. Y cuando ella lo observa, ella dice: este es varón santo de Dios. Así que lo detalla de tal manera que ve en él algo especial de parte del Señor. Y
le insiste que entre en su casa, que ella quiere brindarle alimento, que ella quiere atenderle. Ella se dispone con el corazón a hacerlo de la mejor manera. Bueno, el Señor la había bendecido con economía, la había bendecido también en el lugar donde la tenía. Y dice que era una mujer, no cualquiera, era una mujer importante. Así que le dice al esposo, ¿por qué no más bien lea conmigo? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, verso 10, y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede. Desea que el varón sea no solamente atendido con el alimento, sino que qué bueno tener este varón entre nosotros. Y ya que tenemos, déjeme recrearme un poco, tenemos la oportunidad de organizarle una habitación y se la voy a asear, se la voy a acomodar lo mejor posible, porque es para el santo de Dios, es para el hombre que lleva el mensaje poderoso. Así que el esposo también le llama la atención y permite que eso se haga así. Verso 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Verso 12, entonces dijo Giezi su criado, el profeta, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Qué bueno es cuando se hace las tareas bien hechas, cuando el servicio se hace con amor, se refleja, y aquel, tanto hombre o mujer, siervos de Dios que son atendidos, pueden decir realmente fueron solícitos. Oh, qué bien me sentí. ¿Qué puedo hacer? Dice el varón de Dios. Pero resulta que ella le responde, yo habito en medio de mi pueblo. Vamos a parafrasearlo. Gracias, no necesito. Bueno, si yo necesitase, pues puedo ir y hablar personalmente. Así que no se preocupe, hombre de Dios, tranquilo, no hay nada. Déjeme decirlo con mis palabras. Yo te serví no por un favor, yo lo he hecho de la mejor voluntad, con el corazón. Así que no necesito, muchas gracias. Pudo haber pensado, lo hice bien. ¿Será que qué pensaría el profeta? ¿Qué pensaría? Bueno, no le pedí nada. Pero entonces el verso 14 dice que él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Dice el profeta. Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llamadla. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla a tu sierva. Que si quería un hijo, miren la expresión de ella, no haga burla a tu sierva. Claro que había deseado, y aún, digámoslo de esta manera, ya la resignación llegó a su vida, que ya para ella no, según su humanidad, no había esperanza, porque su vientre no, ya habían quizá utilizado los medios económicos, habían visitado médicos, habían ido, habían escuchado consejos, qué hacer, remedios caseros, de todo, pero no había habido posibilidad de que ella fuera madre. Así que entonces le dice, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. No me digas aquello que tanto he anhelado, pero yo sé que ya no hay posibilidad. Es lo que está transmitiendo.
para mí ya eso no es posible. ¿Por qué me lo dices? Si yo sufrí, cuántas lágrimas. Viene quizás a la mente de ella los momentos de soledad cuando su esposo salía a trabajar y entonces ella se quedaba llorando y quizás orando, diciéndole: Dios, ¿cuándo me darás un hijo? Oh Dios, y cuántas veces quizás le pidió, pero al pasar el tiempo y al no ver respuesta, llega la resignación a ella y esa resignación le vamos a llamar mengua su fe. Mengua su fe, de tal manera que cuando el varón le dice, el varón de Dios, al año que viene por este tiempo abrazarás un hijo, de una manera espontánea, dice ella: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Es lo que menos deseo, que te burles de mí. Por favor, no lo hagas. Pero saben, no era la palabra simplemente del profeta, era un mensaje de Dios a través de ese varón que siempre llevaba la palabra que no era suya, era un mensaje de parte de Dios. Así que los hombres y mujeres inspirados por Dios, cuando se trata de la palabra de Dios, se cumple. Esa palabra es infalible, esa palabra no tiene discusión, esa palabra se hace realidad. Gloria al nombre de Jesús. Así que entonces, como fue palabra de Dios en boca del profeta, el verso 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Allí estaba la palabra de Dios. El Señor había obrado y aunque ella quizás no se ilusionó, déjeme decirle que tuvo que empezar a notar cómo su vientre se iba ensanchando, cómo iba experimentando que su bebé se iba formando. Al tiempo lo siente y dice: esto, déjeme recrearme, no es otra cosa que lo que me dijo el varón de Dios. Era palabra del Dios Todopoderoso. Aleluya. El niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Digámoslo como lo decimos aquí los colombianos: me duele mucho mi cabeza. Papá, mi cabeza me duele. Papá, siento picadas, siento pulsadas. Papá, mi cabeza no está bien. Y dijo el padre, verso 19, al criado: llévalo a su madre. Verso 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Este niño había crecido. Este niño ya acompañaba a su padre. Este niño ya se había desarrollado y ahora de momento llega el dolor, la enfermedad, la angustia, y su madre hace lo que toda madre haríamos en un momento. Aquí la Biblia menciona, lo tiene en las piernas, pero ¿qué no le daría? La aromática, vamos a ponerle las papitas, la zanahoria. ¿Qué no haría esa mamá? ¿Cómo oraría esta madre? Pero resulta que muere en sus piernas. De tal manera que ella, cuando observa que su hijo muere, verso 21,
Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. No los colocó en el cuarto de ellos, ni en el cuarto de su niño. Fue hasta el cuarto del que habían las paredes que habían levantado para el varón de Dios, donde ella sabía que allí habitaba una presencia especial, donde oraba el varón de Dios. Ella sabía que era ese lugar donde reposaba aquel hombre que le servía al Señor. Así que ella no pensó en otro lugar mejor que ubicarlo allí. Pero mire lo que hace. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las andas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Aquella que había estado en un tiempo resignada, aquella que en un tiempo se había ya desilusionado y había dicho: clamé, intenté por todos los medios y Dios no me ha dado hijo, así que entonces me resigno y serviré de la mejor manera, pero ya no pensaré en hijo. Pero como ha sido Dios el que le dio el hijo, ahora toma la decisión de no resignarse, sino de actuar con fe, con certeza, creyendo que el que se lo había dado era el que podía hacer algo por ella. Váyase conmigo, mire lo que dice. Verso 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Giezi, y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Al monte Carmelo, esta mujer sabía por dónde debía ir. Vamos a hacer un paralelo. Dios conoce tu condición y la mía. Sabe muy bien que hay momentos en nuestra humanidad que creemos que ya no hay esperanza, que hemos hecho de todo, pero en la condición y lo que estamos viendo pareciese que ya no. Pero déjeme decirle que usted sí ha tenido palabra de Dios, donde el Señor le ha hablado y donde el Señor le ha mostrado su gracia, su amor, su fidelidad. Tú sabes que el Dios tuyo no es una deidad con D minúscula. El Dios tuyo y mi Dios es el Dios que ha creado los cielos, la tierra, y su palabra permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Así que es momento de no resignarnos en la condición caótica, precaria. Muchos se encuentran en pecado y resulta que dicen: ya no puedo más. Yo creo que esto de aquí no puedo salir. Déjeme decirle que tienes que actuar. Tienes que actuar en el nombre de Jesús. Hay otros que tienen enfermedades que no son para muerte, sino para la gloria de Dios, y no deben resignarse al dolor y a la pena diciendo: hasta aquí llegué, si el Señor no le ha dicho que esa enfermedad es para muerte. ¿Quién cree tú? Y a veces a mí me ha pasado que creemos que ya nos vamos a morir cuando el Señor todavía no lo ha dicho. Si Él no lo ha dicho, ¿por qué usted y yo estamos creyendo lo que no es? Vamos a aprender en esta mañana que debemos subir al monte. Esta mujer fue al monte Carmelo. Tú y yo debemos encerrarnos hasta poder experimentar la gloria de nuestro Dios. ¿Saben que subir al monte tipifica no solamente orar por orar? Usted me va a decir: hermana Chubis, es que yo he orado, es que yo he ayunado, yo he hecho vigilias, yo he ido, yo esto. El monte de Dios
la presencia de Dios hasta que usted y yo sepamos qué es lo que el Señor ha decidido con nuestra situación. Llámese matrimonio, llámese empresa, que la ves que está ya hundida. Estoy en quiebra. Estás en quiebra. Se va a desaparecer. Si Dios no ha dicho que se desaparece, déjeme decirle que vuelve el Señor a levantar. Vamos a mirar la palabra de Dios, pero hay que ir al monte. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. ¿A quién le estás diciendo tu situación? Al que le está comentando y aquel que le está diciendo: ¿se parece? Mire, tómese esto porque eso te va a matar. Déjeme decirle que esta mujer no le dice al criado nada. Usted y yo no tenemos que decirle a cualquiera nuestra situación. Déjeme decirle que el Señor nos guiará, escúchemelo, se lo digo en el nombre de Jesús, nos guiará a quien debemos recurrir. Y claro que sí, lo primero es subir al monte, debemos orar, pero hay hombres, pastores, siervos de Dios, que ellos nos pueden ayudar. Pero ¿por qué corres donde alguien que te desanima? ¿Por qué corres donde alguien que lo único que te dice es: no, eso está tremendo, eso es difícil? Pero habrá algo imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Esta mujer iba resuelta, así que le dice: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No te dije yo que no te burlases de mí? Déjeme decirle que esta mujer se humilló. Dice que se echó a los pies del siervo de Dios. Pero esto tiene una tipología y es referente a humillarse ante la presencia de Dios. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no respondas. Y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Resuelta, completamente resuelta. Habría podido ir corriendo con el criado: oh, es que es mi hijo, yo voy. No. ¿Qué va a hacer Dios? Pero sé que Dios usó a este varón. A través de él me dio el mensaje para que mi vientre fuese realmente hecho un milagro para que pudiera concebir un hijo. Entonces yo aquí me aferro a mi Dios. Yo aquí me quedo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Será que tú puedes decir lo mismo? Yo me aferro a la palabra de Dios que permanece para siempre. Yo me aferro a esta palabra. No te vayas a ir de segundo libro de Reyes, pero vaya conmigo, por favor, a Salmos 119. ¿Por qué usted y yo tenemos que echar mano de la palabra? Déjeme decirle que esta palabra es viva y es eficaz.
Pero déjeme decirle que cuando usted y yo nos acercamos y deseamos vivir esta palabra, mire lo que dice Salmo 119:77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Yo no sé cuántos, porque no tengo aquí modo de ver cuántos están ahorita en este momento escuchando la palabra. Pero sé que esta palabra está corriendo. No es la palabra de la predicadora, es la palabra de Dios. Es una palabra que tiene poder. Es la palabra viva. Y déjeme decirle que en Él, en la palabra de nuestro Dios, en el nombre de Jesús hay misericordia, y esta palabra es nuestra delicia. Por eso deseamos oírla, porque a través de oírla hay fe, y a través de la fe el Señor obra milagros. Gloria al nombre de Jesús. Vale la pena, vale la pena. Dice el verso 81 del número 119 de Salmos: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás desfalleciendo? ¿Crees que ya estás moribundo, moribunda? Ya está gimiendo, es lo último. Pero déjeme decirle que si tienes oído a la palabra, allí hay esperanza, allí hay, déjeme decirle que hay algo tan especial. Y es que tú sabes muy bien que la palabra de Dios no es mentira. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdad. Verso 86. Todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Verso 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Señor, necesito vivir diferente. Señor, necesito que mi hogar tenga otro ambiente. Señor, este problema, esta angustia, este desosiego, lo que estoy sintiendo, no encuentro paz. Déjeme decirle que no te debes resignar en aquella situación. Más bien, aprovecha que hay redes, aprovecha que hay un medio donde se transmite la palabra de Dios, y puedes recibir ahora vida por la palabra. Pero dile al Señor con tu corazón: esto es para mí también. Guardaré los testimonios, Señor, me guardaré en ti. Oh Padre Celestial, viviré tu palabra. Verso 89. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú deseas que tu parentela ame a tu Dios. Tú deseas que ese hijo que está en las drogas regrese. No te resignes. Ese hijo alcohólico, ese esposo alcohólico, oh, esa familia que está en caos y que usted humanamente ha dicho: ya no más, no aguanto, no puedo más. Déjeme decirle que hay uno que multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Hay uno y está con nosotros y vive en nosotros. Diga su nombre. ¿Por qué no lo escribe allí? Su nombre es Jesús. Su palabra permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Será que usted lo puede escribir? Yo creo que sí. Escríbalo o dígalo donde se encuentra. Si no lo puede escribir, dígalo. Su nombre es Jesús. Su palabra permanece para siempre. Aleluya. Verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si no lo es hora de hacerlo. Si no lo es hora
de que tu pensamiento y el mío sea la palabra de Dios? Claro que sí, sí podemos. Hermanos, no es solamente leer, es apropiarnos de ella, es meditar, es escudriñarla, es hacerla propia. ¿Qué haces escuchando música mundana cuando puedes oír la palabra de Dios? Cuando a través de las alabanzas hay mensajes de palabra de vida, porque los hermanos que cantan no es otra cosa que un mensaje de la palabra de Dios. Así que, ¿qué haces para aquel que está dedicándole tiempo a una cantidad de series de Netflix? Perdóneme, pero ¿qué haces desperdiciando el tiempo cuando necesitas palabra, cuando ves cómo está tu situación y no te puedes resignar? No debes resignarte. Déjeme decirle que es necesario que no te resignes. De todo mal camino, verso 101, el número 119 de Salmos, contuve mis pies para guardar tu palabra. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago para guardar la palabra? Debes leerla, debes oírla, debemos tenerla, porque de lo contrario no la podemos guardar. ¿Sabe? Que aquel que lo único que hace es ver películas, telenovelas, de eso se va a llenar, de eso va a hablar, va a desconfiar de todo el mundo, va a creer lo que no debe creer, porque de eso se está alimentando. Pero cuando usted y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, déjeme decirle que podemos guardarnos, porque el Señor nos guarda, pero usted y yo tenemos que tomar decisiones de guardarnos. ¿Qué quiere decir eso? De evitar el pecado, de evitar lo que nos hace daño. Me va a decir, hermana Juiz, pero es que yo no estoy en el mundo. Pero no hay hombre que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo vamos a decir que no cometemos errores cuando sí los cometemos? ¿Cómo vamos a decir que no cuando, hermanos, cómo es nuestra manera de actuar? ¿Cómo estamos actuando en casa? Por favor, ¿es coherente a la palabra? ¿Realmente estamos viviendo la palabra? Hermanos, la palabra nos enseña que hablemos con gracia y resulta que hablamos de una manera agresiva. ¿Cómo estamos haciendo cuando la Biblia dice que el hombre ame a su mujer, pero está coqueteándole a otra? Cuando la Biblia menciona que la mujer respete a su marido, pero resulta que nosotros con la mirada, con las palabras, estamos haciendo lo contrario. Pero si en esta mañana alguien pudiera decir, Señor, a través de tu palabra, límpiame. Oh, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos transforma. Claro que sí, esta palabra es maravillosa, esta palabra es real. Amén, gloria al nombre de Jesús. 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos que esta palabra nos guíe. Salmo 119, 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no yo avergonzado de mi esperanza. No vamos a quedar avergonzados. No vamos a quedar avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, Él responde, pero subamos al monte, actuemos como debemos actuar y podríamos quedarnos leyendo. Vamos a leer uno más. 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Por eso estás oyendo la palabra. Podríamos seguir leyendo, es hermoso saber que tenemos esta palabra, podemos asirnos de ella. Por eso la tsunamita dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré.
Volvamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 30, verso 31. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Bueno, uno podría pensar, ¿por qué hizo esto? Déjeme decirle que el Señor sabe cómo trabaja. El Señor sabe cómo guía a sus siervos. Así que lo que hizo Eliseo, el Señor lo guió. Pero el verso 35 dice: volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudeó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó su hijo vivo. ¿Usted se imagina la alegría de esta mujer? ¿Usted se imagina cómo agradecería esta mujer al Dios que se lo dio? Se lo devolvió nuevamente. La muerte se lo había arrebatado, pero el Dios que da vida se lo devuelve. ¿Qué te ha arrebatado el mundo? ¿Qué te ha arrebatado la carne? ¿Qué te ha arrebatado un espíritu inmundo? ¿Qué te ha arrebatado el vicio? ¿Qué es lo que ya no tienes que antes tenía, que Dios se lo había dado? Lo que Dios te dio no se lo puede arrebatar nada ni nadie. Por espíritu inmundo que se llame cualquier nombre, no se lo puede arrebatar. En estos días me pasó una experiencia, precisamente el sábado. Estaba orando en la madrugada. Después de unos minutos sentí escribirle a una hermana: hermana, estoy orando por ti. Pero cuando inmediatamente ella vio el mensaje, yo solamente le escribí y se continuaba en mi oración. Pero resulta que ella me escribe que está muy enferma. Dije: la llamo y voy a orar por ella. Pero al orar por ella, al empezar, pues la escucho que está gimiendo y que está muy mal. Entonces le digo yo: tome la Biblia y ábrala en el Salmo 103 y vamos a empezar. Lea en el nombre de Jesús. Pero la voz agonizando, se escuchaba muy mal. Pero cuando ella estaba leyendo, al leer las escrituras, iba como en el verso 5, de pronto se posesiona un demonio y comienza a hablar el demonio con esa voz horrorosa. Yo la mato, decía. Yo la mato. Y se escuchaba bueno, las voces tan feas. Y ya se imaginan los que han tenido la experiencia de ver cómo yo solamente escuchaba, pero invocaba el nombre de Jesús y le decía: Señor, por teléfono, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Al invocar yo reprendía, pero decía: no me sacas de aquí. Entonces le pregunto: ¿cómo te llamas? Me dice:
soy espíritu de muerte y aquí me quedo. Entonces le digo, ¿se queda? No se queda, porque en el nombre de Jesús hay todo poder y autoridad y su palabra es verdad. Entonces le digo, hermana Zoraida, escúcheme. Bueno, y comencé pues a hablarle y a decirle que invocara el nombre de Jesús. Y luego lee, y aunque no podía, ella pudo leer y pudo experimentar que el Señor se glorificó. Esta palabra es viva, esta palabra es real, esta palabra es vida. El diablo no puede hacer lo que se le antoje. Déjeme decirle que hay poder en el nombre de Jesús y su palabra es verdadera. Al escucharla cuando quedó bien, al escucharla cantar esa canción de vida, porque empezó a cantar un coro referente a la vida, qué hermoso se escuchaba, cómo alababa al Señor con su voz, esa voz especial. Déjeme decirle que esta hermana no se resignó, siguió orando, siguió invocando el nombre de Jesús hasta sentirse bien, y sé que el Señor le dará vida y vida en abundancia para servirle, porque esta palabra es verdadera. Así que, mis amados hermanos, nosotros hemos sentido las acechanzas de Satanás. Yo sé que usted la ha sentido, yo también. Momentos en que en el hogar, los hijos, ¿qué es esto? ¿A qué horas se volvió un caos? ¿A qué horas esta enfermedad? ¿A qué horas esto? Déjeme decirle que esta palabra es toda poderosa, porque es palabra de nuestro Dios. Déjeme contarle o recordarle, porque usted lo sabe. Vive, nuestro Dios vive y permanece para siempre. Si Él vive, nosotros vivimos. Si Él nos dio la autoridad para que seamos libres, nosotros seremos libres. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, querido hermano, hermana que me escucha, no te resignes e invoca el nombre de Jesús y vamos con toda, vamos, porque adelante va uno, ese que va adelante. Tú no lo ves con estos ojos, pero Él te va guiando, Él va abriendo puertas, Él va destruyendo cadenas, y sabe que no solamente no te vas a resignar por tu vida, sino por los tuyos y por otros también. Vaya conmigo, por favor. Alcanzamos otra historia y vamos a mirarla, porque esta palabra nos da la fe, nos da la certeza. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a ver si alcanzamos con esta. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no sabían que era Dios manifestado en carne. Pero aquellos que llevaban a ese paralítico en esa camilla, había tanta gente que no podían, por la puerta no había cómo, pero no se resignaron. ¿Cómo le hacemos? Hay que subirlo al techo, hay que abrir una abertura, hay que hacer algo, pero tenemos que permitir que este enfermo quede al frente del Señor Jesús. Yo creo que hay madres que tenemos que presentar nuestros hijos
en las madrugadas, en las noches, al mediodía, no resignarnos. Señor, mi hijo delante de ti. Señor, mi hija delante de ti. Mi esposa es tu esposa la que necesita. Es toda tu casa, es tu parentela. Pues déjeme decirle que estos hombres, esfuerzo, claro, fue un esfuerzo. No era fácil. Entre varios, levantarlo hasta el techo, llevarlo hasta allá, luego descenderlo con cuidado. Pero hicieron el trabajo. Estuviese al frente del maestro, al frente del que tenía el poder y la autoridad. Otros dudaban. ¿Quién es este? ¿Cómo así que está diciendo que los pecados le son perdonados? Pero saben, el Señor que conoce los corazones, verso 9, ¿qué es más fácil decir? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar la gloria de Dios. De hecho ya la has visto. Vamos a esforzarnos para seguirla viendo. Claro que sí, vamos a esforzarnos, podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo con toda. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted haga lo que tienes que hacer. Hay cosas que no dependen de nuestro Dios, hay cosas que dependen de ti y de mí. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Indiscutiblemente el Señor hará lo que usted y yo no podemos. Ese trabajo le pertenece solamente a nuestro Dios. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que no solamente lo sanó, Él le dio la salvación primero. El Señor dará la salvación a los nuestros. Están sufriendo con enfermedades. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. Solamente cree, solamente haz lo que debemos hacer. Solamente tenemos, por favor, que refugiarnos en Él. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Refúgiese en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Busquen siempre su presencia. Este es un lenguaje actual. Sí podemos refugiarnos en Él. Sí podemos y debemos refugiarnos en Él. No te refugies en lo que no debes. Suelta ese cigarro, suelta esa botella, suelta ese licor, suelta esas críticas, suelta la murmuración, suelta las quejas, suéltalas. ¿Qué sacas con quejarte? Ya no más quejas. Hable como debes hablar. En Él esperaré, en Él confiaré, porque Él es mi esperanza. Torre fuerte, Jehová, a Él correrá el justo y no será avergonzado. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Jeremías capítulo 32, el verso 17. Ah, Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Aférrate a la palabra. No hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada. La tsunamita
no se resignó. Estos varones no se resignaron. Y la mujer del flujo de sangre tampoco se resignó. Ya no tenía fuerzas. Ya estaba a punto de morir. Había gastado todo. Pero ella dice, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, del Señor, yo sé que voy a ser sana. Yo sé que voy a ser sana. ¿Tuvo que esforzarse? Claro que sí. También al Señor le apretaba la gente. Pero cuando ella toma la decisión, el Señor, le aseguro que el Señor le fue dando las fuerzas para llegar hasta donde estaba el Señor. Él mismo, nuestro Dios con nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. El Señor, el que multiplica por 0. ¿Sabe que es imposible para los seres humanos multiplicar por 0? Es ilógico. Multiplique algo por 0, da 0. Pero nuestro Dios multiplica por 0. Gloria al nombre de Jesús. Y multiplica por 0 y da un valor grandísimo. Grande es la misericordia de nuestro Dios. Es el único que hace multiplicaciones por 0 y la cantidad, el resultado es impresionante. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, al que la gente, muchos no le reconocen, pero tú y yo sabemos quién es. Si tú sabes, por eso vamos a orar y vamos a creer. No nos vamos a resignar. Vamos a subir al monte, vamos a subir. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para llenarnos de su presencia. Vamos a gemir por nuestros hijos. Tenemos, hermanos, que hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero nuestra casa, nuestra parentela vivirá para el Señor. Dilo, vivirá para el Señor. Mi hogar será un hogar para la gloria, para la honra solamente del Dios de los cielos. Tiene nombre, tú lo sabes cómo se llama: Jesús. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Es un anhelo que tienes. Algo que todavía no lo has visto. No te resignes. El Dios que te ha hablado quiere que te esfuerces. El Dios que te ha dicho que hay promesas, las cumple. No te resignes. Invoca el nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, invocamos tu nombre creyendo en tu palabra. Nos apropiamos, Señor, de ella. Oh, Señor, aumentanos la fe. Ayúdame. Ayúdame, ayúdanos para no resignarnos. Oh Padre celestial, tú quieres hombres y mujeres valientes, esforzados, que podamos creer a tu palabra, que podamos vivir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret hay vida, en el nombre de Jesús hay paz, en el nombre de Jesús hay dones, hay ministerios. En el nombre de Jesús el problema es resuelto. En el nombre de Jesús esa situación caótica es cambiada por una situación de bendición, y estas bendiciones nos alcanzarán porque tu palabra lo ha dicho y tu palabra es verdad. Tu palabra permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a no resignarnos. Dios me les bendiga.